Hola, bienvenidos nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. Continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios de notas y apuntes. En esta ocasión vamos a hacerlo en dos partes por tratarse de un tema bastante interesante y largo a la vez. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este estudio. Ahí le vamos a parar y posteriormente continuamos con el estudio. El tema de hoy corresponde al texto de Efesios 5, 21 al 33 y habla precisamente de la relación entre esposo y esposa, al cual he titulado Tu esposa, tu espejo. Gracias por su atención y apoyo a este canal. Les pedimos por favor que usted, si quiere seguir recibiendo de este canal, accione la campanita, compártanos un like, regálenos un like, comparta este material. Usted lo puede bajar para estudiar o para estudiar con otras personas. También queremos agradecer sus comentarios, los cuales nos ayudan y nos animan a continuar y mejorar. Bien. Dentro del sano crecimiento cristiano está el desarrollo familiar. No se puede evitar las miradas cuando se dice que se es una familia cristiana. Personalmente, creo que las familias cristianas son el blanco preferido de Satanás. Y tan cierto es esto, que en la Rusia de los años 40, antes se llamaba URSS, se decretó por parte del gobierno que la familia como tal era obra del imperialismo yanqui. Tal vez usted recuerde esas palabras. O era obra de la burguesía. Por tanto, se le dio carta abierta al divorcio. El matrimonio se tuvo como algo inútil, al punto que las siguientes generaciones no tenían el cimiento de una familia, dando por resultado una desintegración familiar de grandes proporciones, a tal punto que el gobierno tuvo que retomar el concepto familia como núcleo social. En esa misma retrospectiva, lo que contribuyó en gran manera a la caída del Imperio Romano fue precisamente la forma en que se consideraba a la mujer dentro del matrimonio y dentro de la sociedad romana. La mujer en ese entonces era tratada como una propiedad o un mueble que se podía desechar en el momento deseado. De igual forma, los hijos, si eran varones, tenían privilegios, grandes privilegios. En cambio, si era mujer, esta podía ser desheredada, regalada o vendida. Por eso creo que nuestro Dios no se equivoca. Por algo inicia la Biblia en el libro de Génesis con la institución de la familia, porque la familia es la base de la sociedad, es la base de una congregación o de una iglesia, y si la familia está fragmentada, la sociedad también se resquebraja. Y esto lo estamos viviendo en nuestros días y lo estamos padeciendo. Algo que personalmente me maravilló de Israel, del pueblo de Israel, es la importancia que tiene hacia la familia, de los roles definidos en cada integrante de la familia, de la posición de la mujer y del varón dentro de la familia y la sociedad. Y creo que esto ha fortalecido actualmente al pueblo de Israel. Cambiando aparentemente un poco del tema para poder entrar de lleno al tema, todos tenemos algún conocido cuyo matrimonio es disfuncional. Un matrimonio donde él es un chantajista, manipulador, tal vez golpeador o adúltero, donde ella, tristemente, es un número más en las negras estadísticas de la violencia doméstica. Matrimonio donde los años han pasado y que ante la sociedad de ese matrimonio
finge ser la pareja perfecta, la pareja ideal, pero que ya estando a solas, cada quien duerme en su recámara y cuando están juntos, sus conversaciones son monosílabos. Es decir, sí, no, ok, tal vez. También vamos a ver o vemos donde el matrimonio, ella ve al marido con cara de limón. Sí, solo quiere exprimir al marido. Matrimonio también donde él se siente el rey y ve a la mujer, a su esposa, como su esclava. Matrimonio también caracterizado por el matriarcado donde el varón no cuenta su opinión. Matrimonio también donde ella alude falta de comprensión y por lo mismo la busca en otro lado. O al revés también, donde él alude falta de comprensión por falta de su esposa y esto lo busca por otro lado. Aquí nosotros, como integrantes de un matrimonio y de una familia, no estamos exentos. Por eso no podemos decir eso no me sucederá a mí. Según las estadísticas, la mayoría de los hombres dicen no haber logrado ser felices en su matrimonio por la causa que sea. Y por otro lado, la sociedad se ha encargado de crear una densa niebla sobre la personalidad de la mujer, acuñando frases severas, crueles, que voy a expresarlas. Por ejemplo, mujeres, ¿quién las entiende? Tal vez usted ha escuchado esa expresión. Otros han llegado a decir que ni ellas mismas se entienden. De ahí surge la expresión mujeres juntas ni difuntas. Incluso se dice que ellas mismas, es decir, que las mujeres mismas crearon el siguiente dicho. Las mujeres podemos despedazarnos, pero nunca hacernos daño. El psicólogo francés Sigmund Freud dijo no entender a la mujer. Por eso escribió él en alguna ocasión diciendo lo siguiente: a pesar de los 30 años que he pasado explorando el alma femenina, no he podido responder a la gran pregunta: ¿qué es lo que quiere la mujer? Ante tales circunstancias, el varón se ha refugiado en el trabajo o en otras actividades que absorben su tiempo con el propósito de huir o de eludir su responsabilidad matrimonial. Entramos de lleno ya al texto que vamos a estudiar. Vamos a ver la guía del texto. Primeramente, vamos a ver definiendo roles. Luego, sometidos en el temor de Dios, versículo 21. Luego, sujetas como al Señor. Versículo 23, el marido como cabeza. Versículo 24, la sujeción de la iglesia a la cabeza. Versículo 25, maridos, amad como Cristo amó. Versículo 26 al 27, el propósito de tus actos, marido. Versículo 28 al 29, amar como te amas. Versículo 30, motivo de ese amor. Versículo 31, buenos principios, buenos finales. Y versículo 33, consideraciones finales. Iniciamos definiendo roles. Sabiendo que el matrimonio bíblico, y hago la aclaración, el matrimonio bíblico está compuesto por un varón y una mujer, es necesario entonces estudiar los roles de ambos personajes bajo la óptica de Dios. Existen en la Escritura, por supuesto hay más, pero vamos a ver estos dos versículos que nos enseñan el orden establecido por Dios
y que de aquí debemos partir. El primer versículo que vamos a ver es 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Lo vamos a ver gráficamente. Luego tenemos Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual, esto es importante, o sea, la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador, su sustentador. Para verlo de una manera gráfica, 1 Corintios 11:3 dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer y de ahí vemos hacia abajo a los hijos. Luego en Efesios tenemos Cristo como cabeza del marido. Aquí habla ya directamente del marido y el marido es cabeza de la mujer. Entonces, en este pasaje de Efesios 5:21 al 33 nos muestra que una de las necesidades emocionales del hombre es el respeto. Entonces, dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Luego tenemos Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y luego tenemos Efesios 5:33, y la mujer respete a su marido. Bueno, aquí alguien puede decir, oiga, todo esto está en contra de la mujer. Déjeme decirle que estos tres nada más, porque en lo que resta de la lección que vamos a estudiar, todos los demás versículos, para ser precisos, son 7, hablan precisamente lo que debe de hacer el varón hacia la mujer, que indican y señalan la necesidad de la mujer de ser amada. Y quiero destacar que esta porción escritural es una de las más atacadas por los movimientos feministas y por los grupos estos LGBT, porque consideran esto una afrenta para la mujer. Sin embargo, quien en su ministerio dignificó a la mujer fue el mismo Señor Jesucristo. Aunque esto es un estudio aparte, el mismo Señor Jesucristo fue quien dignificó a la mujer. Por ejemplo, tenemos el caso de la mujer adúltera, donde según la ley ella debía ser apedreada. Quiso el Señor Jesucristo, la rescata y les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esto usted lo ha visto por ahí en algunas series, en algunos videos o películas. Bien, vamos a iniciar entonces con ya vimos los roles. Ahora vamos a ver versículo a versículo qué nos dice la Escritura con respecto a este estudio. Versículo 21. Sometidos en el temor de Dios. Dice el versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Este versículo lo dice, lo voy a leer en una versión que se llama Biblia para el pueblo de Dios para América Latina. Dice este versículo, siendo sumisos igualmente unos a otros en el temor de Cristo. Me gusta esta forma en que lo expresa esta Biblia. Este principio bíblico es el parteaguas del resto del capítulo, que en su ejecución, la escritura, como lo desarrolla el apóstol Pablo, en verdad se ve que está guiado por el Espíritu Santo. Ok,
Para entender qué es sujeción, vamos a ver lo que no significa, otra vez, lo que no significa sujeción o someterse. Sujeción no es servidumbre, es decir, que la persona que ama, en este caso la mujer, sea su sirviente. No es una sumisión servil, es decir, que la mujer le va a decirle todo que sí al marido. No es el efecto de un señorío mal entendido, como Dios aquí dice que creó al hombre primero y luego a la mujer, entonces el marido es el que lleva todas las de ganar. Tampoco es un dominio, no se trata de dominar a nadie. Bueno, entonces, ¿qué es? Es disciplina. Y entiéndase disciplina como algo que se tiene que hacer en el orden establecido. Y no es un acto, disciplina no es un acto punitivo. En este caso es orden, es un establecimiento de un orden jerárquico. ¿A quién? A la palabra de Dios, como Dios mismo lo indica. Por tanto, es nuestro deber, empezando por el hombre, sujetarnos en el temor. Y por favor entienda esto, no en el temor mal entendido, del miedo. Uy, si no lo hago, voy a cubrirme para que no me caiga un rayo. No, no se trata de eso. Esto va mucho más allá. Es entender lo que Dios aborrece, porque que su juicio considera la disciplina al creyente, aunque sea en el temor. No tener miedo, porque en la cruz, los que han recibido a Jesucristo, ya hemos sido juzgados. Ese tipo de miedo, que espera un tremendo castigo de parte de Dios, eso dejémoslo para quienes no creen. Para nosotros, el temor es adorarlo. Para nosotros el temor es someternos a sus mandatos por amor y no por miedo. En cada uno de los versículos, entonces, quien debe someterse primeramente a Dios y a Jesucristo es el varón. Esto generalmente opera una respuesta en la mujer, porque si ella ve en usted esa sujeción, esto va a ser un precedente para que ella también se sujete a usted como si se estuviera sujetando al mismo Señor. Ahora, ¿por qué debo sujetarme? Bien, analizando todo el pasaje, y si usted nota a partir del versículo 21 hasta el versículo 33 de este capítulo 5 de Efesios, usted va a notar que cada uno, la secuencia de cada versículo va hilado. Es decir, el contexto de este versículo lo vemos en el siguiente, y ese en el siguiente, y en ese en el siguiente, y así sucesivamente. Tal vez usted no sea un golpeador. Tal vez usted no le provoque problemas psicológicos a su esposa. Sin embargo, existe algo que se llama violencia simbólica. ¿Cuál es? Cuando usted llega del trabajo y en lugar de apoyar a su esposa en las actividades del hogar, se echa en el sillón o en el sofá para ver su tele, con su torta, con su refresco light. Y mientras ella está en las arduas labores de la casa, o está lidiando con los niños, o haciendo la tarea con los niños, y usted viendo la tele. Para explicar un poco más este término de violencia doméstica, estoy seguro que sabe quién es Homero Simpson. También estoy seguro que usted, sobre todo en México, usted conoce a Ludovico Peluche. Bien, las actitudes de estos tipos enseñan mucho acerca de este tipo de violencia doméstica. Y si usted, varón, actúa de esa manera, ¿dónde está su sujeción
Adiós. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El principio fundamental de este versículo es la sujeción a su marido. Es un principio militar que en su contexto etimológico narra sujeción, pero el versículo determina con suavidad y con amor cómo debe de ser esa sujeción o esa sujeción al marido. Dice que debe de ser como al Señor. Como si tu esposo fuese o representa al Señor. Como que usted se somete a la voluntad de Dios, en este caso representada por su marido. Y aquí hay algo que me hace pensar, varones, ¿en qué posición nos colocan las Sagradas Escrituras a los varones? Uno de los grandes problemas con respecto a los matrimonios es que el hombre no ha tomado su lugar, y esto lo vemos a partir de Génesis 3, 6 y 17, donde Adán sabía perfectamente que no debía de comer ese fruto. Eva fue engañada, pero a Adán no le importó. Y se dejó guiar, en este caso, por Eva. Y esta situación aún prevalece. Por eso el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nos deja estas indicaciones que estamos estudiando ahorita. Entonces, como varones cristianos, no hemos llegado a comprender cómo amó Cristo a su iglesia, cómo amó Cristo a su pueblo. Y mientras no entendamos la magnitud de ese amor, vamos a encontrar dificultad para amar a nuestras esposas. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Repito el texto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo y la iglesia, que es su cuerpo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Voy a leer una versión, la Biblia Dios habla hoy. Dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Una vez más, este es un texto controversial para los grupos feministas o los LGBT. Incluso acusan al apóstol Pablo de misógino y anacrónico. Y es por eso que incluso algunas mujeres en Cristo cuestionan este versículo. Por eso he escuchado de parte de ellas, ¿por qué me tengo que sujetar? Para poder entender esto, solo imagine un cuerpo sin cabeza o una cabeza sin cuerpo. Sería grotesco. El ser cabeza de un hogar, sobre todo guiado por Cristo, no significa que el esposo sea un tirano o un dictador o un déspota o el reyecito de la casa. Es una orden de parte de Dios para orden. Es porque así viene escrito. Dios, Cristo, esposo, esposa, hijos. Lo acabamos de ver en 1 Corintios 11:13. Y si somos honestos, los varones no es un lugar o no es algo que hayamos elegido. Es parte del diseño divino. Es más, es algo que no merecemos. Y esto lo dice sabiamente una mujer que en sus tiempos fue una feminista. Tal vez usted ya haya escuchado a la feminista ya en los años 70, Elizabeth Elliot,
quien una vez convertida al cristianismo dijo lo siguiente. Miren lo que dijo. Yo no considero que los hombres sean tan fuertes, tan inteligentes, tan competentes y tan virtuosos o santos para que ellos merezcan una posición superior. Yo simplemente veo que este es el lugar de ellos, no por mérito, sino por designación de Dios. Me gusta cómo explica esta hermana, que ya está con el Señor, acerca de la posición en el matrimonio. La cabeza es la sede de la planeación, el centro de recepción y el envío de todo tipo de mensajes. La cabeza procesa toda la información y manda mensaje al cuerpo donde se requiere esa información. Sin embargo, y siendo realistas, hay varones que se dicen cristianos y que utilizan este versículo para oprimir a la mujer. Este hecho es considerado como violencia religiosa, considerado dentro del ámbito psicológico como una herramienta perversa de control. He escuchado algunas frases de manipulación religiosa. He escuchado varones que se consideran cristianos decir a su esposa, mire lo que dicen estos malvados, esté bien o esté mal, tú te tienes que sujetar a mí. ¿O qué? ¿No eres cristiana? Déjeme decirle que en los tiempos que yo he estado aconsejando a algunas personas, yo he escuchado decir esto a estos hombres. También he escuchado decir lo siguiente en algunos varones. Sí, yo soy la cabeza, pero ella es el cuello y me hace como quiere. Entonces, varón, ¿dónde está tu carácter? Ser cabeza con Cristo es tomar un papel de como Cristo cuida a su iglesia. Dice, la cual Él salvó. Por eso dice, así como Cristo. Y aquí la pregunta, ¿cómo Cristo cuida y ama a su iglesia? Al punto de dar su vida, así de sencillo, al punto de dar su vida por los suyos, por los que Él ama. Por eso, la sujeción de la iglesia a la cabeza que es Cristo. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Este pasaje es sublime, pues vemos un comparativo entre la mujer y la iglesia, entre el hombre y Jesucristo. Y siendo honestos, es fácil decir las obligaciones del otro. En este caso, mujer, tú tienes que estar sujeta. Pero mi querido hermano, tú, siendo parte de la iglesia, ¿cómo te sujetas a Cristo? La misión de la iglesia o la sumisión de la iglesia es un símil o tipo de la sumisión de la esposa al esposo. Así como lo está la iglesia en Cristo, sujeta a Cristo. Aquí es donde amplía significado y aplicación el texto de inicio que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, mi estimado varón, si usted se sujeta o se somete a Jesucristo, es obvio y un
99% que asimismo se sujetará a usted, su amada esposa. ¿Habrá ocasiones en que la iglesia verdaderamente cristiana no se sujete a Cristo? La obediencia de la iglesia a Cristo es el ejemplo más sublime de la sujeción de la esposa al esposo. Y aquí en verdad, ¿qué honor confiere la Escritura a la mujer, a la esposa, comparándola con la iglesia? Por eso nos dice en el versículo 25, maridos, amen como Cristo amó a su iglesia. Dice el texto, maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Voy a leer la versión, la Biblia al día, dice, los esposos por su parte deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró por su iglesia, murió por ella. Para entender esta parte, voy a leer un extracto de un libro de William Orr y Samuel Vila, que se llama Lo que toda esposa cristiana debe saber. Me gusta cómo lo escribe estos varones. Dice, el amor de los casados tiene por objetivo la creación de inquebrantables lazos de afecto y gratitud para hacer su matrimonio más y más unido para siempre. La esposa debe ser deliciosamente altruista, es decir, darse, con quizá un poco de coquetería. Debe evitar el hastío de la rutina, debe cultivar el arte de ganar y enamorar al marido durante toda su vida. Habrá amplio tiempo para ello y mucha oportunidad. La recompensa es segura. Los años crearán más fuertes lazos de sincero aprecio. El encanto femenino cautivará aún a su esposo en los años avanzados, y los ojos de su marido todavía estarán fascinados viendo siempre en su rostro y en su figura, aún en edad madura, a la linda muchacha que ganó su corazón. Personalmente me emociona este cuadro, que habla de un amor desinteresado, cuya meta es hacer feliz a su esposa. Un amor que no se expresa a gritos y sombrerazos. Se trata de un amor tierno y dulce. Por eso Dios en su sabiduría le dio al hombre ser cabeza y la mujer ser su complemento, su ayuda. Por eso desde la creación, esto es lo interesante, por eso desde la creación formó al hombre y a la mujer de diferente manera. Usted lo puede ver en la Torá. Dice que el hombre fue amasado, usted lo puede ver en su Strong 33-35. La palabra formar quiere decir amasado, como el alfarero amasa el barro. Tal vez usted ha visto cómo van forjando el barro, o como el panadero amasa la harina con fuerza. A veces agarran la masa y la azotan, es decir, con rudeza, y como dicen en México, uno que otro golpe para que amarre. En cambio, a la mujer la formó con delicadeza. Hizo dormir a Adán, le toma la costilla, y como si fuera una intervención quirúrgica delicada, de ahí forma a la mujer. Es algo que personalmente me sorprende. Dios, nuestro Dios, diseñó y asignó un plan para cada uno de los integrantes del matrimonio y nos ha capacitado para desempeñar nuestra función de manera satisfactoria. La relación Iglesia-Cristo es un principio sobre el cual el cristiano
da el debido lugar a su mujer, a su esposa, en la escala social y en la escala dentro de la iglesia. Dice dos feministas convertidas al cristianismo, Jen Young y Ferm Smart, dice: la historia de las mujeres, especialmente en tierras paganas, ha sido una crónica de constante servidumbre y humillación que cambia cuando el cristianismo llega a cambiar a los hombres y a la sociedad. Por eso, cuando la Biblia nos dice: amad a vuestras mujeres, debe entenderse como un acto volitivo, no como un acto sentimental. Por supuesto que los incluye, pero tiene que ser algo de voluntad y no por sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos son confusos. Entonces, notemos que la forma del amor del esposo hacia la esposa es como el de Cristo por su iglesia. Dice que Cristo amó tanto a su iglesia que se entregó voluntariamente, se sacrificó por ella voluntariamente. Por tanto, el amor hacia la esposa debe de ser un amor voluntario hasta la muerte. Hablándolo aquí, suena bien. Pero ¿cuál es el propósito? Versículos 26 y 27 los dejamos entonces para la siguiente clase. Queremos agradecer, en este caso, por su atención. Déjenos por favor sus comentarios al correo electrónico que aparece aquí. Y recuerde, mi estimado hermano y oyente, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Una vez más, gracias por su atención y que Dios les bendiga.